Dinosaurios, de principio a fin, una historia real. Un mundo perdido gobernado por animales del tamaño de autobuses, donde solo los más fuertes sobrevivían. Un mundo con animales diseñados para matar, con un cuerpo equipado con vastas armas, cuernos igual de altos que un niño pequeño, garras del tamaño de un lápiz, dientes del tamaño de la mano de un hombre adulto. Un mundo lleno de dinosaurios. ¿Cómo nacieron? ¿Cuántas especies habitaron? ¿Qué sucedió con ellos y cómo fue su triste final? Estas y otras preguntas son las que surgen cuando hablamos de las especies más increíbles que han habitado el planeta Tierra. La historia sobre este increíble grupo es realmente asombrosa, pero para poder contarla en detalle y sobre todo que se entienda bien qué sucedió con ellos, debemos responder una serie de preguntas. ¿Qué son los dinosaurios? Los dinosaurios son un vasto grupo de reptiles prehistóricos que habitaron el planeta Tierra durante la era Mesozoica. Su transición en el mundo duró desde el periodo Triásico superior hasta fines del Cretácico, o sea, hace más de 200 millones de años. El término dinosaurio proviene del griego que significa lagarto terrible. Este nombre hace referencia a un tipo de reptil mucho más grande, versátil, hábil y en varias ocasiones peligroso para el resto de los animales. ¿Cómo es su clasificación? Bueno, como toda especie, los dinosaurios tenían características muy propias, pero para entenderlas, hay que primero hablar sobre su clasificación. Esta misma se basa en su tipo de alimentación, estructura corporal y división entre reptiles y pájaros. En la actualidad, se han identificado unas 1000 especies diferentes de dinosaurios, pero se cree que hay mucho más por descubrir. Hay estudios que incluso confirman que existieron unas 1700 especies, por lo cual se podría decir que todavía nos queda un largo camino por delante. Y si bien podríamos mencionarlas a todas, aquí te va una breve selección sobre algunos de los dinosaurios más famosos que se han descubierto durante la era Mesozoica. En primer lugar tenemos al Tiranosaurio Rex. Este animal, tan temido por todos, es probablemente el dinosaurio más conocido y peligroso. En su época era una especie de carnívoro voraz que pertenecía al grupo de los saurisquios y habitaba en América del Norte. Sus características físicas eran más bien de un animal gigantesco que superaba los 10 metros de longitud y pesaba más de 5 toneladas. El Triceratops era una especie que pertenecía al grupo de los ornitisquios. Estos a su vez se dividían en dos tipos de especie, los T. horridus y los T. prorsus. Ambos eran herbívoros y se distinguían de los demás por tener grandes cabezas con cuernos, que eran proporcionalmente más grandes que las de otros animales terrestres. Otro dinosaurio famoso fue el Velociraptor mongoliensis. Se cree que en la historia de los reptiles, este fue el más rápido de todos. ¿La razón de esto? Pues porque era capaz de correr a una velocidad de hasta 65 kilómetros por hora. Todo gracias a sus gigantescas alas, pero también a sus poderosas patas traseras, las cuales lo convirtieron en un gran cazador de otras especies. El Archaeopteryx, por otro lado, es un género de dinosaurios que unía la transición evolutiva entre los dinosaurios y las aves modernas. Tenía rasgos de dinosaurio, como mandíbulas con dientes fuertes y una cola huesuda, aunque también, claro está, poseía rasgos de pájaro, como una baja estatura y extensas alas que le permitían moverse en grandes distancias. Y si hay un dinosaurio para destacar, este sin dudas es el Diplodocus. El Diplodocus es uno de los reptiles más conocidos y queridos por sus fanáticos. Sus características físicas eran muy identificables, como su cuello y cola largas, y a su vez sus 4 patas robustas. Durante muchos años fue considerado como el dinosaurio más grande,
Su gran tamaño y su peso corporal ayudaban a impedir el ataque de depredadores clásicos como el Allosaurus y el Ceratosaurus. Finalmente, en esta breve clasificación se encuentra el Patagotitan majorum. Aunque no es una de las especies más conocidas, es sí el dinosaurio más grande que ha descubierto el hombre. Se cree que medía alrededor de unos 40 metros de largo y que pesaba aproximadamente unas 70 toneladas. Lleva este nombre ya que sus restos fueron hallados en la provincia de Chubut, dentro de la Patagonia en Argentina. Bueno, y ahora que ya te mencioné de manera muy breve cuáles eran los dinosaurios más famosos y reconocibles entre sus más de 1000 especies, me gustaría que hablemos sobre un hecho que modificó y transformó el planeta para siempre: la extinción de los dinosaurios. ¿Cómo fue la extinción de los dinosaurios? Para entender cómo es que estos animales dejaron de existir, tenemos que hablar sobre la razón que los llevó a tener un final tan terrible. Hace más de 65 millones de años que se extinguió el último dinosaurio. Pero en ese momento, no solo ocurrió esta terrible catástrofe, sino que desaparecieron miles y miles de animales del agua, como las familias de los braquiópodos y esponjas de mar. Este hecho redujo la cantidad de especies y deterioró para siempre la vida acuática, así como también marchitó a la mayor parte de la vegetación. En resumen, lo que hizo fue extinguir a más de la mitad de las especies que habitaban el mundo. ¿Pero qué sucedió? Lo cierto es que una enorme roca del espacio, más bien conocida como asteroide, con un tamaño de aproximadamente 15 kilómetros, golpeó de forma brutal la península de Yucatán en México. Este impacto provocó que se arrojara a la atmósfera una cantidad abismal de hollín, suficiente para causar el enfriamiento global. Como consecuencia, el planeta entró prácticamente en una era de hielo, alcanzando temperaturas tan bajas como los menos 10 grados centígrados. Esto no solo produjo un daño irreparable alrededor de todo el planeta, sino que también fue la razón por la cual se extinguieron muchos de los animales prehistóricos, así como también las 3/4 partes de todas las especies de la Tierra, ya que no supieron adaptarse a las condiciones climáticas tan extremas. Pero aunque este choque trajo la extinción de casi todos los animales, hubo un sector dentro de los dinosaurios que sobrevivió a este impacto. ¿De quiénes estamos hablando? Pues de las aves. Así que puede que tu gallina en algún momento de la historia haya sido un T-Rex liderando la cadena alimenticia. Pero volviendo al tema original, entre las más destacadas se encontraban los pterosaurios, los ornitisquios, los sauropodomorfos y los terópodos, quienes también sobrevivirían a la extinción cretácica. Lamentablemente, de estos solo conocemos sus restos fósiles, descubiertos por el hombre millones de años después. ¿Cuándo se encontró el primer registro fósil de un dinosaurio? Como te mencionamos anteriormente, en la actualidad existen alrededor de 1000 especies de dinosaurios encontrados, y aunque todavía nos queda por descubrir un montón, hubo un día que se halló al primero de ellos. Según el Museo de Historia Natural de Londres, el primer dinosaurio descubierto por la ciencia fue el Megalosaurus. Este era un dinosaurio aviario que nació incluso antes que las aves. Entre sus características más distinguidas se podría decir que era carnívoro y bípedo, o sea que su forma corporal era más bien la de un dinosaurio clásico. Se cree que este vivió durante el periodo Jurásico hace unos 170 millones de años. Pero, ¿quién lo descubrió? Pues el que lo hizo fue Robert Plot, un naturalista y químico británico, quien halló un hueso de este animal fosilizado en Inglaterra durante el siglo XVII. 2 siglos después, se iniciaría lo que sería la seguidilla de descubrimientos fósiles y se utilizaría por primera vez el término dinosauria para descubrir al gran grupo de reptiles. En la actualidad, son millones y millones de personas las que trabajan para seguir descubriendo restos y, sobre todo, recomponer el pasado de estos increíbles animales. La historia de los dinosaurios es mucho más compleja de lo que parece,
Pero a pesar de esos detalles, su trayectoria en el planeta fue tan fantástica que sin duda estos increíbles animales jamás van a dejarnos de sorprender. Es alucinante pensar cuántos detalles existen que todavía no conocemos. Y tú dime, ¿cuál es tu dinosaurio favorito? El mío es el Gallinosaurio Rex.